Vamos ahora a hacer una serie de operaciones de exportación a nuestra estructura, como por ejemplo exportar una imagen, exportar listas o exportación de planos. Para ello, volvemos a mostrar en pantalla todo lo que tenemos dibujado en modo mostrar todos los elementos. Bien, sí que vamos a ocultar las líneas de alero, ya que no nos interesa que aparezcan en las imágenes. Seleccionamos con control A tipo de elemento y ocultamos. Bien, seleccionamos ahora las superficies de cubierta y vamos a modificar su material. Seleccionamos por tipo de elemento las dos superficies y nos vamos a modificar material y le vamos a dar un material de teja. Nos vamos a cubierta, teja y una transparencia del 40%, por ejemplo. Y aquí el resultado. Bien, para hacer primero la exportación de la imagen va a ser muy interesante situarnos en una vista perspectiva, ya que así vemos la imagen con más realismo. Podemos hacer zoom y podemos rotar la imagen en una posición que nos interese. Por ejemplo, así. Bien, nos vamos ahora al menú exportar, imagen JPG, TIFF. Y nos pide ahora el programa que definamos el tamaño de la imagen. Haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, hacemos un cuadro para la imagen, sin soltar el clic hasta el final de la imagen. También podemos después modificar el tamaño del cuadro de la imagen y ajustarlo más. Cuando ya hemos terminado y nuestra imagen está encuadrada correctamente, confirmamos con botón derecho del ratón. Se nos abre este cuadro en el que le damos nombre a nuestra imagen, seleccionamos la carpeta en la que queremos guardar, en este caso nuestra carpeta cubierta, y aquí elegimos la calidad de la imagen. Se recomienda un 3x o un 4x por la relación entre el tamaño del archivo y la calidad de la imagen. Seleccionamos fondo blanco y seleccionamos factor para líneas para que se vea mejor. Guardar. Y vamos ahora al archivo, a la carpeta donde está guardado el archivo. Aquí está. Y visualizamos la imagen. Aquí está. Volviendo al 3D, vamos ahora a volver al modo axonometría. Para ello podemos hacer clic en Axo o directamente en el botón Axonometría para centrar también el dibujo. Ahí está. Y vamos a continuación a hacer la exportación de una lista de producción. Para ello vamos a hacer una serie de operaciones. La primera es dejar en pantalla solo aquellos elementos que queremos que sean exportados a la lista de producción. Por lo tanto, nos vamos a quedar solo con los elementos de madera. Seleccionamos el primero. Aquí tenemos varios materiales. Si nos fijamos, este es un material tipo abeto. Si le damos a modificar, vemos que es un material tipo abeto. Después tenemos el material de la cercha tipo Douglas. Y esto es un material tipo abeto también. Entonces tenemos dos tipos de materiales. Bien, como no quiero seleccionar toda la cercha, ya que no quiero exportar también los herrajes, entonces nos vamos a un lazo rojo para seleccionar una de las
piezas de la cercha. Bien, pues seleccionamos uno de los pilares, que es material tipo abeto, y el tirante, por ejemplo, que es material tipo Douglas. Y con las teclas Control A por material, seleccionamos ahora todos aquellos elementos que comparten este atributo material, activar. Y vamos a modo ocultar elementos inactivos. Por lo tanto, nos quedan en pantalla solo los elementos con material abeto y con material Douglas. Antes de seguir, vamos a realizar una serie de controles. El primer control es el control de colisión. El control de colisiones lo que hace es verificar aquellas piezas que no hemos cortado y que por ello comparten volumen en común. Por lo tanto, si nos vamos a Extra, encontramos la opción Control de colisión. Está inactivo en este momento porque no he seleccionado ninguna pieza para realizar el control. Por lo tanto, seleccionamos toda la estructura y ahora sí nos vamos a Extra, Control de colisión. Nos dice el programa que no ha encontrado ninguna colisión. Le decimos que OK y se nos abre este cuadro de diálogo en el que efectivamente no hay ninguna colisión para que nos comunique. Cerramos. Bien, pues ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, este cambio lo desplazo 1 milímetro en Z hacia abajo? Nos vamos a desplazar según Z un valor menos 1 milímetro. Esto quiere decir que el cambio está en contacto con la viga y está incrustado 1 milímetro en la viga lateral. Bien, pues volvemos a lanzar el control de colisión, Extra, control de colisión. Y ahora sí, el programa nos muestra activos aquellos elementos que están en colisión. Si nos vamos al cuadro de diálogo, vemos los elementos que están colisionando. Bien, si tenemos, por ejemplo, varios elementos colisionando, también vamos a desplazar el tornapunta, desplazar en X un valor de 1 milímetro también. Así estará en contacto, estará colisionando con el pilar. Volvemos a lanzar el cálculo. El programa detecta estos 4 elementos colisionando. Si nos vamos ahora aquí, podemos ver las dos colisiones que tenemos. Seleccionando una de ellas, nos muestra en activo solo aquellas dos. Y seleccionando las otras dos, podemos trabajar individualmente sobre cada una. Bien, cerramos el cuadro, deshacemos desplazar y volvemos a deshacer desplazar. Ahora sí tenemos la estructura sin colisión. Perfecto. El siguiente control que vamos a realizar es el control de elementos dobles. Para ello nos vamos a Extra, Control de elementos dobles. Y nos dice el programa que no hay elementos dobles. Bien, vamos a provocar este error. Por ejemplo, nos vamos a este pilar de aquí y lo vamos a copiar sobre sí mismo. Entonces, copiar hasta el punto. Y lo copiamos sobre sí mismo. Nos dice el programa que el elemento será copiado en sí mismo. Si yo confirmo, le digo que no quiero copiarlo. Entonces, fuerzo la copia, le digo yes y confirmo. Y ahora sí tengo el elemento dos veces. Bien, realizo el cálculo de elementos dobles y me dice ahora el programa los elementos activos son dobles. OK, y se activa este elemento. Vemos que se activa un volumen que es el correspondiente a este pilar. Por lo tanto, si yo lo borro con la tecla borrar, delete, ahora solo me queda el otro elemento. Con los análisis de control de colisión y elementos dobles ya realizados, vamos ahora a hacer los listados de materiales. Pero antes queremos agrupar todos estos elementos. Bien, vamos a hacerlo en tres grupos. El grupo pilares, el grupo cerchas y el grupo cubierta principal. Entonces, en el grupo pilares
lo que vamos a tener son todos los pilares más los tornapuntas. Seleccionamos un pilar y un tornapunta y seleccionamos control A y por ejemplo si seleccionamos por nombre se nos activan todos los pilares, todos los tornapuntas, pero también se nos activan, perdón, los tornapuntas de las cerchas que no nos interesan. Entonces vamos a buscar otro atributo que tengan solo estos dos elementos en común. Seleccionamos otra vez un pilar y un tornapunta, control A y seleccionamos por otro atributo, por ejemplo, muy interesante seleccionar por sección, activar. Y ahora sí se nos activan solo los elementos que queremos agrupar en este grupo. Por lo tanto, nos vamos ahora a modificar y como vemos no tiene ningún grupo asignado. Por lo tanto, nos vamos a grupo y buscamos el grupo pilares. Como no está, introducimos un nuevo grupo y escribimos pilares. Confirmamos con botón derecho y ahora sí podemos comprobar que el grupo de estos elementos es pilares. Hacemos lo mismo para las cerchas. Por ejemplo, nos tenemos que poner antes, para poder seleccionar las cerchas completas, nos ponemos con lazo blanco. Bien, seleccionamos ahora con clic izquierdo y con botón derecho seleccionamos las otras dos cerchas. Y lo mismo que antes, nos vamos a modificar, grupo, y ahora sí que tenemos aquí el grupo cercha. Por lo tanto, seleccionamos este grupo y vemos que tiene grupo cercha. Seleccionamos ahora el resto de elementos, que van a ser los cabios y las vigas laterales y la cumbrera. Y seleccionando ahora sí control A por nombre, activamos todos estos elementos, modificar, comprobamos que no tienen grupo asignado, nos vamos a grupo y le vamos a dar el nombre cubierta principal. Confirmamos y salimos. Bien, es muy interesante también seleccionar ahora por grupos, que es uno de los atributos que ahora tienen en común todos estos elementos. Por ejemplo, queremos activar los elementos del grupo pilares. Pues simplemente con activar un tornapunta, con las teclas control A, seleccionamos ahora por grupo. Al activar, se nos activan todos los elementos que comparten este grupo. Por ejemplo, lo mismo podemos hacer con el grupo cubierta principal, control A. A, activamos todos los elementos de cubierta principal. Ahora sí, con todos estos elementos agrupados, podemos proceder a la realización de los listados de materiales.